Ahora estamos grabando. Lo que están viendo ustedes acá es lo que yo denomino el cuerpo del informe, o sea, esto es la salida de todo este trabajo. ¿Qué es lo que yo espero para, como salida de este trabajo? Eh, bueno, primero que todo, una portada, la tapa, que el trabajo que ustedes están haciendo, que un trabajo de indagación tiene un nombre y ahí van los integrantes del grupo y qué sé yo, todo lo que va en una portada. O sea, aquí tiene que haber un título. Después, una pequeña introducción donde haya una descripción general del estudio, una cosa para situarse. Es decir, esta es una encuesta que se aplicó en tal parte, involucró a tales personas y tiene tales objetivos. Aquí se me olvidó poner como dato importante aquí que hay que poner los objetivos. Los objetivos de la encuesta. ¿Mm? Esa es la parte introductoria, o sea, una hoja que sirva para que cualquier persona que vea el trabajo sepa de qué se trata el trabajo, en términos gruesos. Después viene lo que se denomina en todo estudio cuantitativo la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? Es la descripción del estudio y que debe contener todas estas partes. Lo primero es el universo. Esto es solo definición, o sea, uno tiene todas estas partes y aquí pone el universo de estudio, entonces uno le pone acá, por ejemplo, eh, puede poner, no sé, voy a suponer un número, supongamos que eh, son 60 profesores o 60 docentes del colegio XXX. A eso se refiere el universo de estudio. Después viene otra parte que es que es la muestra. La muestra es el número de personas que participan o que respondieron el cuestionario. Y aquí entonces serán, vamos a suponer, 40 docentes del colegio XXX. Después viene el diseño muestral. ¿Qué significa el diseño muestral? Aquí hay que caracterizarlo. El diseño muestral uno lo caracteriza de dos maneras, como un diseño probabilístico o como un diseño no probabilístico. Hasta donde yo he podido capturar, digamos, nadie está haciendo un diseño probabilístico, por lo tanto que hay que decir simplemente que es un diseño no probabilístico. Eh, significa esto? Significa básicamente que las conclusiones que se van a obtener de este estudio solo representan a la muestra y no necesariamente al universo. ¿Sí, Camila? Dale, te escucho. Profe, una pregunta antes de que avance. En el universo de estudio, por ejemplo, usted puso ahí 60 docentes del colegio tanto, pero si nosotros Sí. recogimos información de más de un colegio, Bueno, entonces no lo identificas como colegio. O sea, perfecto, solo con el, la cantidad total. claro, o sea, ahí la idea es tener claro cuántos es el máximo al que tú puedes llegar. Por ejemplo, si Sí. tú, si tú lo vas a hacer, supongamos, en 3 colegios, y tú sabes que Ujú, entre los 3 colegios suman 150 profesores, entonces el universo de claro, estudios serán 150 profesores. ¿De perfecto. acuerdo? Si yo, por ejemplo, lo enmarco en profes de primero y segundo, tendría que ser solamente los profes de primero y segundo de todos los colegios. Sí, Perfecto. entonces ahí tú en el universo de estudios dicen, tendrás que poner no sé, 60 docentes de primero y segundo básico de los colegios tanto. Ujú. ¿Ah? O no poner los colegios. ¿Puede ser ambos? O, Em, ¿a qué te refieres con ambos? O sea que usted antes me había dicho que no identifique el colegio, pero después me dijo de los colegios tanto. Entonces, ¿están las Entonces, dos opciones? entonces lo puedes poner de 3 colegios de la comuna de Macul, Ah, por decir perfecto. Ya. una cosa así. Súper, gracias, profe. Pero lo importante es identificar acá el tema. Y la muestra igual, de la misma línea. Bueno, la fecha de aplicación es el periodo de tiempo en que la encuesta estuvo disponible. Será, no sé, pues entre el 5 de julio y el 10 de julio, por decir algo. Las preguntas de investigación, ahí cada uno de ustedes sabe cuáles son sus preguntas de investigación, de los trabajos que están desarrollando. El objetivo general, los objetivos específicos,
La tabla de especificaciones, la tabla de especificaciones es la tabla donde están los objetivos, las dimensiones. Esa es la tabla de especificaciones, básicamente. Eh, no es necesario poner las preguntas, salvo que la identifiquen con el número. Recuerden que en la tabla de especificaciones, uno, si quieren, pueden identificar las preguntas, pero con el número de la pregunta, no con la pregunta. Y acá va, como último punto, el análisis de confiabilidad, que este es el Cronbach. ¿Se acuerdan de que hablamos de esto de Cronbach? Me sirve para identificar el nivel de confiabilidad que tuvo el instrumento. Ya vamos a ver cómo se hace el análisis de Cronbach. Esto lo conversamos en clase, pero hay una forma muy directa y bastante sencilla y operativa de hacerlo con el SPSS. ¿Mm? ¿Y qué sirve para determinar que el trabajo o que el instrumento está funcionando debidamente? Entonces, todo esto es la ficha técnica. Esto no tiene por qué ser más de una hoja. Es una hoja donde uno identifica esto. Esto es parte del informe que cualquier encuesta debe tener. Ahora, de aquí los objetivos, algunas veces se deja solo el objetivo general, lo específico, claro, si está la tabla de especificaciones, como puede ser redundante, yo lo puse todo, pero estoy pensando en un informe, digamos, de los que uno ve normalmente. Normalmente lo que se ve es el objetivo general y nada más. Y de ahí puede uno partir al análisis de confiabilidad. Después viene la siguiente parte del cuerpo del informe, que es la caracterización de la muestra. ¿Qué es la caracterización de la muestra? Eh, son todas estas preguntas que son de identificación. Como son, por ejemplo, qué sé yo, puede ser el sexo, puede ser el número de años de docencia, puede ser, qué sé yo, qué otra cosa puede ser, la región de origen, si es que importa. Esas son las tres primeras, digamos, las primeras preguntas que son de caracterización sociodemográfica, muchas de ellas, de la muestra. Entonces ahí uno dice, bueno, las personas que respondieron la encuesta, el 40% son mujeres, el 20%, o sea, el 60% son hombres, el 30% tiene más de 15 años de trabajo, el 15% tiene menos de 5 años y así sucesivamente. O sea, todo lo que es parte de la caracterización de la muestra. Después viene, y estos son comentarios, tabla y comentario, tabla y comentario, tabla y comentario. O sea, uno va describiendo y va mostrando la tabla o el gráfico. Acá yo, la verdad que por una cuestión personal, siempre prefiero más los gráficos que las tablas, pero si alguien quiere poner tablas, no hay mayor problema. Ahora, o bien los dos integrados, porque uno también puede poner el gráfico y en el mismo gráfico abajo está la tabla, así que se puede hacer las dos cosas. Esto no tiene que ser muy largo y aquí en realidad no es más que mostrar, no hay mayores análisis. Después viene la parte sustantiva, que yo lo nombré como los principales hallazgos en función de los objetivos y las dimensiones. Acá lo que hay que hacer es una descripción de lo que dice la encuesta, ordenada por los objetivos y por las dimensiones. Entonces uno puede partir diciendo, respecto del objetivo número 1, para la dimensión tanto se encontró esto y esto otro. Para la dimensión tanto se encontró esto y esto otro. Y así vamos haciendo un relato, una descripción de cuáles son las cosas que aparecieron en la encuesta y que son interesantes, o en el mismo discurso uno puede decir cuáles son las cosas más interesantes en las conclusiones. Pero esta parte de acá es la parte más gruesa, es la parte donde uno instala las cosas que encontró en el estudio. Y finalmente cierra con una conclusión general, que es el análisis de los hallazgos
¿no es cierto?, análisis. No hay que volver a poner todos los hallazgos, sino que es decir, mire, de todo lo que antes se dijo, en respecto de los hallazgos por dimensiones y por cada uno de los objetivos, esto es lo más importante, esto es lo relevante. Aquí uno puede entrar, por cierto, en la subjetividad. Aquí uno puede, o sea, dos personas pueden considerar que lo que se encontró, digamos que se puede relevar ciertos aspectos de lo que se encontró por sobre otros. Acá opera la subjetividad y la interpretación. Eh, de todas maneras, esta parte tiene que estar también referida al objetivo general. ¿Mm? A lo mejor no necesariamente en forma explícita, pero sí el objetivo general tiene que ordenar esta conclusión general. Y por último, están los anexos, si es que corresponde poner algún tipo de anexo. Algunas veces en los anexos se pone el cuerpo del cuestionario. Como anexo número 1, cuestionario. Pum, esto fue lo que se aplicó. ¿Mm? Y esto es el informe. Esto es todo el informe. ¿Mm? ¿Les queda claro? Ahora sí, no sé qué me hizo la pregunta. Nicole parece que fue la que me preguntó. Sí, profe, muchas gracias. Es- Solo una esto, cosa, ¿para sí. cuándo va a quedar este trabajo? Eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo ahora. Ah, ya, ok. Perfecto. Pero, pero esto es, ¿no? Eh, Ahora, eh, yo, bueno, esto puede parecer como, no sé qué les parece, o sea, me gustaría escuchar reacciones de ustedes respecto de esto. O sea, esto es lo que yo creo que debería ocurrir, este es el producto. O sea, aquí tenemos la como digo, el producto de todo lo que estamos tratando de hacer, pues los sustantivos. ¿Se entiende bien o no? Profe, Sí, escucho. yo por lo menos lo entiendo, no lo veo tan complejo, estaba muy asustada la verdad porque no sabía qué íbamos a hacer Mm. con el análisis también el programa todavía no lo usamos, así que ahora vamos a ver cómo andamos con eso, pero por lo menos me da la impresión de que no se ve tan complicado como yo pensé que iba a ser. Sí, Ese es mi punto de, sí, sí. de comparación. Yo concuerdo con ese juicio. Lo que puede ser es trabajoso, pero ahí hay que dividirse la pega y apuntar entre todos. Pero eh, tan complicado no es, pero es un poco trabajoso. Porque ahí tiene varias etapas que hay que ir haciéndola, ir acomodando y qué sé yo. No sé qué opina el resto. Profe, yo tenía una consulta. Dale, Eh, Miguel. ¿No es cierto que hay una encuesta asociada? ¿Debe haber una hipótesis en el trabajo para que uno pueda trabajar después el análisis y la conclusión? ¿Debe haber al principio una hipótesis de lo que uno puede esperar o de lo que uno piensa que puede haber de resultado en esta encuesta? Es que eso depende de cómo se planteó. Depende de cada estudio. O sea, si el estudio se define como exploratorio, no hay hipótesis asociada. Y en los descriptivos algunas veces sí y otras veces no. Yo tengo la impresión de que la mayoría de los trabajos que ustedes hicieron y los que están aplicando casi todos son entre exploratorio y descriptivo. Así es que no necesariamente va a haber ahí una hipótesis. Lo que sí, las conclusiones tienen que estar referidas a los objetivos, eso es innegable. Ahora, si hubiera alguna hipótesis, también como parte de las conclusiones hay que decir la hipótesis se verificó o no se verificó. O sea, en la conclusión hay que referirla a la hipótesis, de todas maneras, Ya, profe. Gracias. si es que se planteó. Pero insisto, hasta donde recuerdo, la mayoría de los trabajos de ustedes eran más bien exploratorios y descriptivos. Porque además que no es extraño, porque recuerden que esto es parte de la búsqueda de elementos para formular el diagnóstico para un trabajo de innovación. Entonces, cuando uno anda en la búsqueda de elementos para un diagnóstico, las encuestas normalmente son exploratorias, son para ver qué sale, por dónde le entramos, qué problemas aparecen que pudiéramos resolver en un proyecto de innovación. ¿Mm? Y que después, por cierto, o sea, y que después a partir de un par de semanas más, cuando ya empiecen a pensar en su proyecto de innovación, lo pueden complementar con otros instrumentos para definir bien el problema que van a atacar en su trabajo de titulación.
¿Estamos de acuerdo, no? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que, si es que me acuerdo cómo diablos se hace. Profe, Sí, Daniela, te escucho. a mí también me quedó harto más ordenada la mente de lo que tenemos que entregar, ya uno lo va como concretando en la mente. Lo único que yo ahora, o sea, en verdad no me causa mucho temor lo que tenemos que hacer, porque incluso aunque no domino el programa en nada, vi cómo usted trabajaba con él y sé hacia dónde tenemos que ir. Pero mi duda es con respecto al análisis de confiabilidad con este numerito, ¿verdad? Sí. Que tenemos, bueno, que también eso me asusta un poco, porque en el fondo hicimos la encuesta, sobre todo los que trabajamos solos, la fuimos mejorando en el tiempo. Por lo menos en mi caso, yo después de entregar el taller tuve 2 o 3 correcciones posteriores, la aplicamos y todo, pero no sé cuál va a ser el resultado de ese análisis de confiabilidad. Entonces, si le pudiera quitar algo, le quitaría eso, pero independiente de eso, Sí. si ahora vamos a ir a los grupos en la próxima clase, ¿usted nos va a enseñar cómo hacerlo a través del mismo programa? Sí, pues eso es lo que vamos a hacer. Sí, y a ver, a ver, como estamos todos medio disparejos en términos de avance, les propongo lo siguiente. Hagamos una sesión una sesión tutorial del SPSS, ahora. ¿Ya? Yo les muestro la pantalla y les voy diciendo cómo se hacen todas las cosas. Y la próxima semana, cuando tenga, digamos, la tarea para la próxima semana, ojalá sería tener los datos ya en el SPSS. Y ahí hacemos trabajo de grupo, yo me voy para cada uno de los grupos y lo vamos afinando. ¿Les parece? A mí sí, profe. ¿Sí? ¿El resto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Ya. Ya, ok. Entonces, lo que queda de sesión lo vamos a dedicar a ver el SPSS. Bueno, para eso les voy a compartir la pantalla acá. Vamos a seguir grabando, así que esto todo va a quedar grabado. Yo voy a abrir el SPSS. Aquí, yo tengo acá una base de datos ya armada. Yo voy a partir directamente como si los datos ya estuvieran integrados al programa. Aquí me voy a saltar la parte de cómo armar, pero eso lo vimos en la sesión anterior de cómo armar la base de datos, y eso está grabado ya. Eso está grabado. Así que nos vamos a ir directamente a cómo se trabaja esto. Entonces aquí vamos a compartir. Ya. Y ya están viendo, aquí tengo el ambiente de trabajo del SPSS. Esta es una base de datos que ya está hecha, que es una encuesta que se aplicó como parte de un trabajo también de un curso de metodología de la investigación de pregrado. Y ahí los chicos de pregrado hicieron una encuesta y el resultado fue esta base de datos. Lo primero que en el SPS nosotros tenemos dos ambientes, que uno lo va cambiando en la pestaña de abajo. No sé si se dan cuenta. Pueden ver lo de abajo donde dice vista de datos y al lado dice vista de variables. Se ve eso, ¿no? Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Se ve bien, ya. Entonces, cuando uno comienza a trabajar con la base de datos, uno ingresa la información en esta parte de acá, en la vista de datos. Aquí en la vista de datos, cada una de las filas representa a cada una de las encuestas. En este caso, por ejemplo, tenemos, en esta base de datos, hay 60 encuestas ingresadas. Entonces son 60 personas las que respondieron este cuestionario. Y cada una de las columnas representa cada una de las partes del cuestionario, de los ítems. Yo sugiero siempre,
como una manera de identificar las preguntas, que las preguntas sociodemográficas se escriban de una manera, en este caso fue con el código S, y las preguntas que son de la encuesta propiamente tal con un código distinto, que en este caso fue el código P. Entonces, la sociodemográfica es la S por sociodemográfica. Desde la 1 hasta la 6, o sea, todas estas, incluyendo el folio no, o sea, no sé por qué se me agregó el folio. Ahí. Las que están marcadas con amarillo representan las preguntas sociodemográficas. Y lo que está para abajo representa la respuesta a esas preguntas sociodemográficas de cada una de las personas que participaron en la encuesta. Ahora, los códigos asociados va a depender del tipo de pregunta. Hay preguntas que tienen código binario, porque puede ser código 1 o código 2. Por ejemplo, sexo, masculino o género, masculino será 1, femenino será 2. O al revés, femenino será 1 o masculino será 2. Ahí depende de cada trabajo cómo se haga el orden. Y en el caso de género puede poner el código 3, que significa que puede ser otro. Ahora, si vamos por sexo, bueno, será sexo 1 hombre, sexo 2 mujer, o algo así. Bueno, siempre me enredo con ese ejemplo, pero esta es la idea. Pueden haber códigos que no sean binarios y que tengan más opciones. Entonces, cada código representa una de las opciones. Por ejemplo, en un escalamiento de Likert, el código 1 puede ser, puede ser rara vez o casi nunca. El código 2 puede ser rara vez, el código 3 puede ser frecuentemente y el código 4 puede ser casi siempre. Entonces, 1, 2, 3, 4, entonces cada código asociado a cada una de las opciones de respuesta de las personas. Esa parte es la que hay que hacer en el Excel. Hay que transformar las respuestas en códigos. Y hay que hacerla, y una vez que uno la transforma en códigos, después los códigos se instalan acá en el SPSS. Entonces, aquí en esta parte está la vista de los datos, todos los datos. Si se fijan aquí, de repente aparece este código, que es el código 99. El código 99 es un comodín. Cuando una persona no responde a una pregunta, de todas maneras hay que tener una forma de recoger eso, y se hace a través del código 99, que normalmente el código 99 se usa para quienes no saben o no responden. Entonces, uno lo asocia al código 99. Entonces, bueno, aquí está la vista de datos de esta encuesta. La encuesta tuvo 40 preguntas. 40 preguntas, digamos, del cuerpo de la encuesta, más las 6 primeras, no, son 8 primeras, más las 8 primeras que son de la sociodemográfica. O sea, el total, el cuestionario tuvo 48 ítems. Y por último, esto de acá, el del folio, es un identificador de la encuesta, pero esto se puede usar o no. Cuando las encuestas se hacen en papel, siempre es bueno a la encuesta de papel ponerle un número para poder después, si uno quiere revisar algo, saber a qué encuesta acudir. Entonces aquí uno le pone el folio 1, 2, 3, representando el número que identifica al papel, al cuestionario, con las respuestas propiamente tal. Pero en nuestro caso esto no tiene mayor sentido, porque no hay papel, sino que lo que va a haber es un formato electrónico. En el formato electrónico que se baja de Google Docs viene sí la fecha. Viene una fecha, creo que la hora también, de cuándo se aplicó la encuesta. Eso puede mantenerse o no, en realidad no aporta nada, así que uno perfectamente la puede eliminar y quedarse solo con la respuesta que le interesa. Eso es lo que se refiere a la vista de datos. Entonces, cuando uno tiene ya todos los datos listos en el Excel, uno lo que simplemente hace es toma los datos y los pega acá. La gracia es que yo puedo traer los datos y pegotearlos acá. A ver, voy a tratar de... no tengo acá los datos. A ver, voy a tratar de verificar eso, porque esto es una parte importante.
¿Dónde estaba esto? Me voy a ir con otra encuesta. Solo se los voy a mostrar para que me capturen la idea que estoy tratando de expresar. A ver si aparece acá. Bueno, cuando ustedes ahora están viendo una planilla Excel, ¿verdad? Sí, profe. Sí, bueno. Así, cuando uno hace la descarga del Google Docs aparece así. Entonces aquí hay harto que ordenar. Aquí está la marca temporal que les decía, del Google Docs viene esto. Y acá, por ejemplo, en esta parte, voy a tratar de achicar un poco esta cuestión que está como demasiado grande. Aquí, esto lo voy a correr para arriba. Acá. Voy a tomar esto, por ejemplo. Aquí voy a hacer un ejemplo. En esta encuesta aparece, o el Google Docs me lo baja de esta manera. Baja el género como femenino, masculino, femenino, masculino. Y yo lo quiero transformar en código. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Yo marco todo esto, ¿no es cierto? Lo marco enterito. Acá todo lo que necesito, hasta ahí. Y un comando que me permite cambiar la palabra por código. El comando es el control B. Y me aparece esta ventana. Y yo pongo reemplazar. Entonces yo le digo que no es, en esa parte que yo marqué, pongo la palabra femenino, ¿no es cierto? Que me busque todas las palabras femenino y que me las reemplace por un código 1. Entonces acá le doy a reemplazar todos y todos los femeninos me los cambió por un código 1. Aquí aparece el código 1. Ya no quedan las palabras femeninas en lo que yo marqué. Si ustedes se fijan, aquí cambió todo. Luego tengo que hacer lo mismo, pero ahora para lo masculino. Acá. Entonces aquí yo pongo, cambio la palabra femenino por masculino y cambio el número por el número 2. Entonces hacemos el código 2 y digo reemplazar todo y aquí me reemplazó todo. Entonces ahora en la base de datos que tengo acá, tengo que el género está representado por código 1 y código 2. Lo que no tengo que olvidar es qué representa cada código, porque después lo tengo que llevar al SPSS y en el SPSS tengo que identificar los códigos. Entonces, yo lo que puedo hacer acá, y esto es lo que le quería mostrar, cuando yo ya tengo todo reemplazado, ¿no es cierto? Todos los códigos reemplazados. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar cómo filtrar. Esta pregunta que dice, indique el nivel en que se desempeña profesionalmente. Entonces, uno aquí ve que se abren todas estas opciones. Enseñanza básica, enseñanza media, enseñanza parvularia y enseñanza superior. A cada una de estas yo les tengo que asignar un número, un código. Uno puede ser, o sea, si uno quiere partir en orden, por ejemplo, puede poner que un número 1 sea parvularia, la número 2 sea enseñanza básica, el número 3 enseñanza media y el número 4 enseñanza superior. Entonces, uno lo que hace acá es, voy a cancelar esto y voy a marcar esto acá enterito y voy a hacer control V. Entonces, voy a reemplazar y voy a poner aquí, decía enseñanza, pero se me olvidó cómo se estaba como enseñanza superior, enseñanza básica. Ay, no me acuerdo cómo estaba lo parvulario. Enseñanza parvularia. Entonces yo digo, todo lo que es enseñanza, hay que escribirlo bien aquí porque si no, no lo va a reconocer. Enseñanza, y con las letras mayúsculas y minúsculas, todo lo que corresponde. Está ahí como con minúsculas. Parvularia, ahí. Y yo voy a decir que aquí esto va a ser código 1. Y le digo que me lo reemplace todo.
Entonces aquí me dice que hubo 2 reemplazos solamente. Después voy a poner, en vez de enseñanza parvularia, voy a poner enseñanza básica. Y si ustedes se fijan, básica aquí está, hay un ejemplo, acá hay otro, está con acento, entonces tengo que ponerlo con acento. Básica. Y a este le voy a poner código 2. Ahí ponemos código 2. Y digo reemplazar todo. Aquí me reemplazó 13. Después viene la enseñanza media. Ahí está la enseñanza media. Y yo a este le pongo código 3. Y lo reemplazo todo. Y después viene por último la enseñanza superior. Ahí, y lo digo que me lo reemplace todo. Y ahí me lo reemplazo todo. Y aquí yo ya tengo esta parte, esta pregunta ya la tengo completamente codificada. Ahí está. Ya aquí si yo hago el filtro, ya son todos números. No, parece que me faltó uno. No, no me faltó ninguno. Ahí está. ¿Por qué tengo la idea? Profesor, parece que a la superior le puso 3 también. Ah, y era 4. Ya, sí. Lo tengo que deshacer entonces. A ver si puedo deshacerlo. Enseñanza superior. Ya. Ahí. Control V. Claro, en enseñanza superior le tenemos que poner 4, código 4. Ya ahí sí, ya me parecía que me faltaba un código. Entonces ahí ya tenemos hecho todos los códigos, y ahí están los 4 códigos, ahí sí que apareció. Bueno, y así sucesivamente. En el caso de las preguntas, por ejemplo, acá tengo, voy a tomar esta pregunta. ¿Por qué la voy a tomar? Porque tiene escalamiento. Muy de acuerdo, muy en desacuerdo, qué sé yo. Aquí tengo todas las opciones de un escalamiento Likert, desde el muy de acuerdo o hasta el muy en desacuerdo. A ver, si uno hace el filtro acá, claro, tengo el muy en desacuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo, qué sé yo. Y aquí uno hace el escalamiento. En el escalamiento, entonces, partimos por la más negativa, como el número 1. Entonces aquí le damos control B en reemplazar, y aquí cambiamos por muy en desacuerdo. Lo escribimos tal cual, en desacuerdo. Ahí tengo muy en desacuerdo. Y este va a ser mi código 1. Y lo reemplazo todos. Ahí me reemplazó solo 2. Después viene el en desacuerdo. Ese sería como el segundo menos negativo, o sea, el segundo más negativo. En desacuerdo. Y este va a tener el código número 2. Lo reemplazo todos. Después viene el de acuerdo. El que está acá tengo un de acuerdo, entonces lo cambio aquí nomás. De acuerdo, y a este le ponemos código 3. Reemplazamos todo. Perdón, de acuerdo, ahí. Ahí está, ahora sí que va a reemplazar. De acuerdo. Hizo 56. ¿Por qué me puso muy 3? Algo hice mal aquí. Vamos a deshacer lo último que hicimos. De acuerdo. ¿Cuál me queda? Tengo que reemplazar ahora el de acuerdo. De acuerdo. Voy a ir al tiro al muy de acuerdo, porque hay un problema de... Ahí, muy de acuerdo. No tengo que poner este otro lado. El máximo sí que le vamos a poner el 4. Y después voy a reemplazar el otro. Ahí está. Y por último termino con el de acuerdo. Y ese va a ser el número 3. Y ahí los tengo todos. Aquí tengo un escalamiento Likert con las 4 opciones. Bueno, ahora,
Si ustedes se fijan, como otra manera, todas estas preguntas tienen el escalamiento Likert, todas estas juntas. Entonces, yo puedo hacer el reemplazo de todas estas de una sola vez. No tengo que irme pregunta por pregunta. Entonces, yo las marco todas juntas y hago la misma operación, pero ahora ya no es para una sola pregunta, sino que para varias preguntas. O sea, si la encuesta está construida de esa manera, esto lo hace más sencillo y lo hace más rápido, pero la forma de operar es exactamente la misma. Bueno, entonces, cuando yo ya tengo todo esto hecho, yo tomo la columna completa, ¿no es cierto? Y esta es la gracia que tiene el SPSS, y le doy un copiar, y me voy a la base de datos, a la vista de datos. Se supone que esto va a estar vacío, entonces las tomo todas y hago solamente esto. Me pongo ahí arriba y le doy un pegar. Y aquí me escribe los valores. Aquí me los pasó. Aquí lo que me copió son solo los códigos. Ahora, como son bases de datos distintas, acá no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si yo solamente lo hice para mostrarles que esto se copia así de fácil de un lado a otro. Aquí lo voy a deshacer. Bueno, entonces aquí yo tengo que traer acá a la base de datos. En la vista de variables, yo voy a construir las variables. Aquí está la parte en que yo voy pregunta por pregunta, y la pregunta 1 es edad. Esto lo tengo que escribir, le doy el tipo numérico, el número ancho, decimal. Esto lo vimos la otra vez. Le digo la edad, y esto no tiene valores porque esto es un número. En la edad es un solo número en la respuesta, no tiene ningún valor. No tiene ninguna codificación, es solamente el número el que se copia. Si ustedes se fijan acá, aquí está el número, no tiene código, esta es la edad. Las personas pusieron su edad directamente en la encuesta, entonces se copió así tal cual. Acá la otra pregunta era el género, y aquí sí le damos valores. Aquí el 0 es hombre, 1 mujer, 2 otro, y el 99 no sabe, no responde. Bueno, acá en vez de 1 y 2 se usó 0 y 1 para identificar hombre y mujer. También puede ser, digamos. En eso no hay problema. Y el 2 otro, y ahí está, no sabe, no responde. Después de establecimiento, acá el código 0 es particular pagado, el 1 es particular subvencionado, lo municipal, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, para esta pregunta, o para esta afirmación, que dice, los ramos que cursaba hasta ahora son adecuados para mi formación profesional, a las personas se les pidió el nivel de acuerdo respecto de esa afirmación. Y las opciones que tenían eran las clásicas, muy en desacuerdo, hasta el 99, que si alguien deja en blanco se pone como no sabe, no responde. Bueno, esta parte hay que armarla antes de trasladar los datos. ¿No es cierto? Uno arma el esqueleto y después digamos, se puebla con datos. Bueno, aquí tenemos entonces estos datos de aquí están de más, aquí las voy a borrar, hasta ahí llega hasta la pregunta 40. Entonces acá ya vamos a suponer que tenemos nuestra base de datos lista, con toda nuestra información, con toda nuestra lista de variables. Acá a cada una de las preguntas, ¿no es cierto? Hay que calificarlas en el sentido de si corresponde a una variable ordinal, nominal, a una ordinal, nominal o escalar. En general, todos los escalamientos tipo Likert se ponen como escalar, como escala en donde el 1 representa algo y va subiendo. El 1 es muy en desacuerdo, el 2 es medianamente en desacuerdo, el 3 es de acuerdo y el 4 es muy de acuerdo. Entonces es un escalamiento. Por lo tanto, hay que señalar que esa variable o esa pregunta en particular es un escalamiento. Cuando el número representa solo un orden, es decir, o sea, más bien, el número representa solo una identificación y no un orden, esa variable es ordinal, perdón, es nominal.
Entonces, por ejemplo, si el 1 es mujer y el 2 es hombre. El número no implica una relación entre las variables o las posibilidades de respuesta, sino que simplemente se usa para identificarlas. Dale, Constanza, te escucho. Profe, una consulta. Mire, lo que pasa es que yo en mi encuesta estaba indagando acerca de algunas estrategias que usan los profesores de ciencias. Ya. Y en algunas alternativas yo puse otro para que ellos escribieran ahí alguna otra posibilidad que yo no estaba dando dentro de las alternativas. Sí. Entonces, en ese caso, tengo que darle un número o sea, darle un valor a cada respuesta distinta, o agrupo todas esas respuestas con un único valor como otros. Depende de lo que tú quieras conseguir, pero si a ti te importa identificar la respuesta, tienes que asignarle un código. Ya. Tienes que asignarle. Ahora, si es mucha la dispersión, o sea, si tienes, ponte tú, no sé, 30 preguntas de distinto tipo, lo que puedes hacer es agregarlas en categorías y asignarle un código a la categoría. No sé si me entiendes. Sí, por ejemplo, que los profesores usaban páginas donde se hacían quiz interactivos como Kahoot. Entonces, si hay varios que contestan ese tipo, coloco, no sé, páginas interactivas. Por ejemplo. Claro, Ya. por ejemplo. Ahí las puedes agrupar en una sola categoría y eso lo pones en el SPSS. Ya, profe, gracias. Y así no tienes tanta dispersión. Lo mismo pasa con las edades. Normalmente, por eso yo recomiendo las edades armarlas en tramos, o los años de experiencia también armarlas en tramos, porque te pueden aparecer mucha dispersión de información. Por eso hay que tener cuidado también cuando uno en la pregunta como opción pone otro, porque te pueden aparecer muchas respuestas y que son difíciles de trabajar por la codificación. Bueno, pero aquí ya tenemos armado nuestra base de datos. Entonces, para la primera parte, para esta parte que está acá, decía, acá, vamos a ir al análisis de confiabilidad de Cronbach. Vamos a ir parte por parte. Todo lo anterior, para responder todo lo anterior de lo que yo les mostré, no necesitamos el SPSS. Salvo acá, análisis de confiabilidad de Cronbach. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a nuestro SPSS cuando ya lo tenemos cargado y vamos a la opción analizar y nos vamos aquí a la opción escala, y vamos a análisis de fiabilidad y apretamos. Para el análisis, cuando hacemos eso, se nos abre una ventana, que es esta que está acá, que me pide identificar, a ver, la ventana se abre originalmente así sin esto, yo lo tenía hecho previamente, pero lo voy a copiar, voy a tomarlos todos para acá. Así se abre esto. Donde aquí, en esta parte, en la parte izquierda, aparecen todas las preguntas. Y en la parte derecha aparecen aquellas preguntas que yo voy a considerar para hacer mi análisis de confiabilidad. Los análisis de confiabilidad yo las puedo hacer por partes de la encuesta o puedo hacerla por la encuesta completa. Y las partes de la encuesta yo las puedo considerar suponiendo que yo identifico un grupo de preguntas respecto de una dimensión en particular. Por ejemplo, si yo tengo una dimensión de estudio y yo quiero analizar la confiabilidad de las respuestas para solo esa dimensión de estudio, entonces selecciono un grupo de preguntas. Ahora, si yo quiero hacer el análisis de confiabilidad de la encuesta completa, selecciono todas las preguntas de la encuesta, con la excepción, ¿sí?, de las preguntas que son las sociodemográficas. O sea, acá yo, en esta parte de aquí yo puedo tener la vista de las preguntas o puedo tener la vista del código de la pregunta, de la variable, de la etiqueta. Aquí, por ejemplo, yo lo cambié con botón derecho, abro este menú. Entonces, puedo mostrar la pregunta propiamente tal, o sea, que dice la pregunta, o con botón derecho puedo mostrar solo las variables. Aquí, como yo identifiqué las variables como todas las sociodemográficas,
las dejo fuera y pongo solo las variables que son de las preguntas. Entonces yo las voy a marcar todas. ¿Y cómo las marco? Bueno, aprieto la flecha para arriba, me pongo en la primera pregunta, aprieto flecha para arriba y voy hasta la última pregunta. Y con flecha para arriba vuelvo a apretar el mouse, un clic. Pum. Y ahí las tomé todas. Y con esta flechita las paso para el lado. Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Seleccioné todas las preguntas que quiero que sean parte de mi alfa de análisis de confiabilidad. Ahora, el programa por defecto me da el análisis de confiabilidad del alfa de Cronbach. Entonces no tengo nada más que hacer. Y le doy en aceptar. Y me pone a aceptar. Cuando yo hago una operación de este tipo, se me abre otra ventana, que es la que está acá, y que me muestra el resultado de la operación que acabo de hacer. Acá me dice que la escala son todas las variables. Aquí está el resumen de procesamiento, que son, el número total fueron 60, que representa el 100%. No hubo ninguna exclusión, por lo tanto incorporé a todas las preguntas, a las 60. Y aquí está el resultado. Esta es la estadística de confiabilidad o fiabilidad de alfa de Cronbach. Para 40 elementos, que son 40 preguntas. Y según este análisis me dice que este tiene un alfa de 0,479. Para los efectos de la confiabilidad es una confiabilidad baja. O sea, ¿qué significa que la confiabilidad sea baja? Que el instrumento tiene algún problema, porque ¿qué significa? Esto significa que los ítems no son lo suficientemente robustos como para poder confiar en que lo que yo estoy ahí viendo representado sea realmente la percepción de un universo mayor. El alfa de Cronbach normalmente, para que sea bueno, tiene que estar de 0,7 para arriba, ¿no? Entonces aquí hay demasiada variabilidad, por lo tanto los ítems no estuvieron lo suficientemente construidos. Miguel, te escucho. Sí, profe, o sea, ¿qué pasa si en nuestro trabajo nos sale algo así? ¿Ya no podemos hacer conclusiones ni nada? Hay que hacer la salvedad. Sí, esto no debería pasar, pero yo he visto trabajos que con alfa de Cronbach bajo igual se hace la descripción. Lo que uno tiene que hacer la consideración nomás, que tuvimos un problema. Ahora, uno podría ir tanteando qué grupos de preguntas pueden ser o no más, pueden tener mejores resultados. Por ejemplo, yo voy a volver a la vista de acá y voy a hacer el análisis de nuevo de escala, pero no voy a considerar todas las preguntas. Voy a considerar, bueno, las voy a tomar todas y las voy a devolver. Aquí voy a pedir que me muestre las preguntas, porque yo voy a hacer algunas, voy a excluir algunas. Por ejemplo, aquí voy a tomar este grupo de preguntas. A ver, espérate. Sí, te escucho. ¿Y es común eso de que, por ejemplo, de 40 preguntas, si hay 10 que me estén matando el valor, yo la elimine? Para que me cuadre, para que me den los resultados. Es que tú puedes hacer un análisis parcial de la encuesta, o sea, tú te puedes referir a ciertos ítems que representan una cierta dimensión del estudio. Y tú puedes ahí decir, bueno, voy a ocupar esto, que en realidad tienen mejor análisis de confiabilidad. Fíjese lo que pasó acá. Yo tomé algunas preguntas. Y fíjese lo que pasó con el alfa de Cronbach. Se me disparó a 0,7. O sea, el grupo de preguntas para el cual yo calculé la confiabilidad, que se las voy a mostrar acá, acá, para este grupo de preguntas, son estas preguntas que yo las puedo identificar. Para este grupo de preguntas, el análisis de confiabilidad está bien, digamos, está bien. O sea, dentro de las primeras preguntas, que son las que yo excluí, lo voy a hacer de nuevo,
Y esto uno lo puede ir viendo por tanto. Acá yo dejé esta pregunta, los ramos cursados para la carrera, las estrategias de enseñanza, qué sé yo, son preguntas que en general no están asociadas a ver, espérate, déjame verlo acá. Unas son respecto de la infraestructura, a las estrategias, en realidad aquí no tengo mucho cómo identificarlas. Pero bueno, en fin, lo que les quería mostrar es que el análisis de confiabilidad uno lo puede hacer al instrumento completo o a algunas partes. Por eso es importante también identificar las preguntas, qué partes representan, para ver cómo están siendo las respuestas. Por ejemplo, acá, esta parte de la encuesta se refiere a percepción respecto de los compañeros de carrera, y tiene un escalamiento bien particular. Estas preguntas se parecen harto entre ellas, y vamos a ver cómo da el Cronbach. Fíjense que aquí el Cronbach me dio 0,8. O sea, ese conjunto de preguntas son confiables. Y así uno lo puede ir manejando, pero básicamente el análisis de Cronbach es, para poder hacerlo, es ir aquí, análisis, escalamiento y fiabilidad. Y ahí lo tenemos. Es lo primero. Después, la siguiente parte del estudio, que es caracterización de la muestra, esta, en tablas y gráficos, lo que tenemos que hacer es identificar acá mismo, construir tablas de frecuencia. Es simplemente como eso, pero referido solo a las preguntas sociodemográficas. Entonces, para hacer tablas de frecuencia, uno va a esta parte, estadísticos descriptivos, y le pone frecuencias. Entonces, acá yo escojo las preguntas que las voy a incorporar en mi tabla de frecuencia. Voy a cambiar la vista, botón derecho, y digo que me muestre las variables porque yo las identifiqué, y mis preguntas sociodemográficas van de la S1 hasta la S8. Las tomo la primera, flecha arriba, y voy a la última, aprieto clic, y ahí las tomé todas. Las paso para este lado, para allá. Entonces aquí, yo solamente de estas preguntas voy a hacer las tablas de frecuencia. Y aquí le pongo aceptar, y aquí tengo mis tablas de frecuencia. La primera tabla de frecuencia es respecto de la edad. Y aquí la edad va desde los 18 hasta los 28 años, y me muestra aquí cuántas personas tienen 18, 19, 20, 21, hasta 28 años. Aquí está. Entonces me muestra el número de casos. Después el porcentaje. El porcentaje válido, cuando hay datos perdidos, o sea, cuando hay alguien que no respondió a esta encuesta, se excluye y me muestra solo los válidos, y el porcentaje acumulado, que es la agregación de los porcentajes a la medida que van saliendo para el lado. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que uno usa? Es la primera parte. Es digamos, el nombre de la variable y la frecuencia. Y alguna vez el porcentaje. La segunda tabla es género. Hombre, mujer, el número de casos. 29 hombres, 31 mujeres. Están distribuidos en ese porcentaje. Después viene el tipo de establecimiento, de dónde proviene, particular pagado, particular subvencionado, municipal. Aquí tengo los datos, en porcentaje. Después, el tipo de educación, científico humanista, técnico profesional, y aquí aparece un no sabe, no responde. Hay dos que no se identificaron o no respondieron a esta pregunta. Entre las variables científico humanista, técnico profesional. Acá la región de origen, metropolitana, y aquí viene un montón de regiones, y aquí aparecieron que el 86% está en la región metropolitana. Y aquí están las comunas de residencia, distribuidas todas en Santiago. Año de ingreso en la carrera, aquí están los años. Nivel alcanzado en la carrera, nivel 1 hasta el nivel 9. En fin. Entonces, esta es la primera parte del informe. Las tablas de frecuencia que se refieren a los datos sociodemográficos. Y eso sale
en el programa se construye así como se lo mencioné. ¿Quedó claro? Profesor, una preguntita. Dale, Pamela. ¿Yo cómo puedo copiar esas tablas, igual que en un Excel, cuando yo las copio y las paso a un archivo Word? Sí, porque tú tomas la tabla, por ejemplo, voy a copiar esta, género. La tomo, ¿ya? O sea, si tú te fijas, si yo me pongo para abajo, ahora tomé el establecimiento. ¿Ya? Me pongo arriba y le hago clic. Y ahí la tomé, me aparece una flechita roja acá al lado. Ujú. Ahí la tengo tomada. Entonces le doy botón derecho y le digo copiar. Y me voy a un Excel. Me voy a este Excel, aquí en esta hoja de Excel. Me pongo donde la quiero poner, botón derecho, y le digo que me la pegue. Y ahí está en el Excel. ¿Ya? Sí, Y sí. tú aquí lo tratas como cualquier Excel. Por ejemplo, aquí, yo aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a eliminar todo eso, porque no me importa, no me interesa. Lo voy a eliminar. Elimino todo eso y me quedo solo con la frecuencia y aquí al lado le pongo el porcentaje. Pero lo pongo en formato de Excel. Entonces yo digo que me calcule el porcentaje de esa respecto del total, que son 60. Entonces ahí me lo tiene en formato Excel y yo aquí la celda la pongo como porcentaje. Y le digo que me lo calcule para la que está más abajo y ahí tengo los porcentajes. ¿De acuerdo? Y yo voy a ponerla acá al lado. Y aquí yo lo voy a eliminar esto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo después? Este es un trabajo de pirquineo, ¿eh? Aquí yo lo voy a correr acá, le pongo ahí, acomodo mi tablita, esto lo pongo aquí como título, y marco esto y le digo que me haga un gráfico. Entonces le digo insertar un gráfico, que el Excel me lo recomiende, y me recomienda el gráfico de torta. Y le pongo el gráfico de torta. Y ahí construí el gráfico. ¿Cierto? Aquí, bueno, y aquí yo voy acomodando el gráfico, le pongo y digo que me ponga la etiqueta si quiero otro gráfico. Bueno, y aquí ya es trabajo más de edición de Excel, qué sé yo. Ahí. Aquí lo voy a pedir que me saque las etiquetas para que. Lo tengo que mostrar la etiqueta. Ahí está. Y ahí construí un gráfico. No sé si te quedó claro, Pamela. O sea, yo puedo hacer todo eso. Sí, esa parte sí, gracias. Porque conversan el SPSS se conversa con el Sí. Excel. ¿Ya? Entonces, la primera parte es, voy a volver acá, la primera parte de caracterización es hacer eso, es tomar los datos, hacer las tablas de frecuencia y construir un informe, que puede ser a través de gráficos, como lo muestro recién. Por ejemplo, voy a tomar otro dato para seguir con el mismo ejemplo. Por ejemplo, ¿qué voy a tomar acá? Uno que tenga más... No, si son hombres y mujeres, son como chicos. Voy a tomar este de aquí. De nuevo, lo voy a tomar, botón derecho, lo copio, voy al Excel acá y voy a construir el segundo gráfico. Aquí le pongo la tablita, aquí me traje la tabla completa, esto de aquí no me sirve para nada. Esta parte de aquí tampoco la voy a borrar, la elimino todo eso. Aquí, dejé solo la frecuencia, la voy a pasar al tiro al lado. Y aquí voy a hacer los porcentajes. Entonces, para el primer caso, que es particular pagado, ahí voy a acomodar un poco esta tablita, ahí. Yo digo, es este número dividido por el total, que son 60. Ahí. Entonces esto lo llevo a porcentaje acá. Y lo copio para el lado. Y ahí tengo los porcentajes. ¿Profe? ¿Y te escucho? Lo que pasa es que cuando usted pegó la tablita me fijé que al lado salía porcentaje, entonces no sé por qué lo borra o ese no es adecuado. Porque no funciona. No funciona. En formato Excel no funciona. Ya. Por eso yo los cambio. Yo Ok. recomiendo hacer eso al tiro para radiar poco. Ujú. Gracias. Ya. Disculpa. Ya, entonces ahora tenemos esto acá y de nuevo lo mismo.
el título de esto es establecimiento, lo pongo ahí, marco lo que quiero graficar, inserto, gráfico, el Excel me recomienda, vamos a poner ahora este, Excel me recomienda ese, o me recomienda ese. Yo, no sé, yo creo que aquí como todo suma 100, las tortas son como más recomendables. Ahí tenemos nuestro gráfico de torta. Y si no nos gusta, aquí me aparece el título porcentaje, pero aquí yo lo tengo que poner establecimiento, porque es el título en realidad. Claro, establecimiento de origen. Una cosa así. No me queda cualquier cuestión. Establecimiento de origen. Ahí. Entonces, yo aquí le digo que me muestre los datos, la etiqueta de datos, y ahí aparecen los porcentajes. Y ahí tengo mi gráfico listo. 72% de particular subvencionado, 23% de particular de municipal y 5% de particular pagado. Ahí tengo hecho mi gráfico. Y así. Así tenemos, entonces vamos construyendo nuestra primera parte, que es la parte de la caracterización de la muestra. Normalmente estas zonas no son muchas preguntas. Después vamos a los principales hallazgos en función de los objetivos y las dimensiones. Esta parte es la parte sustantiva y para eso, de nuevo las tablas de frecuencia, pero ahora ocupándonos de las preguntas que son importantes. Yo aquí recomiendo asociar las preguntas con los objetivos desde ya. Entonces podemos de inmediato observar qué pasa con las preguntas que están vinculadas a algún objetivo. Para eso, bueno, uno de nuevo va al analizar, estadístico descriptivo, frecuencia, y ya estas preguntas que me quedaron de lo que hice recién, simplemente las tiro para el lado, las marco todas, las selecciono y las tiro para el lado, y continúo con otras preguntas. Voy a hacer de la pregunta 1 hasta la pregunta 10. Supongamos que estas son las preguntas del primer objetivo. Entonces las pongo para el lado y aquí les hago la tablita. Le digo aceptar y aquí me creo las tablas de frecuencia. La primera pregunta es, los ramos que he cursado hasta ahora en la carrera son adecuados para mi formación profesional. Y aquí está la distribución. La segunda pregunta, las estrategias de enseñanza que utilizan los profesores de mi carrera han sido efectivas para mi aprendizaje. Y aquí tengo la tablita de frecuencia. Y así sucesivamente. Los ramos dentro de la carrera están adecuadamente articulados entre sí. En general, los docentes de la carrera manifiestan experiencia disciplinar adecuada para el ramo que imparten. Y así van apareciendo todas estas cosas. Entonces, cuando yo ya las tengo todas estas, yo puedo hacer un solo traspaso al Excel. Marco el primero. Si ustedes se fijan, cuando yo marco, se marca acá al lado también. Aquí yo puedo seleccionar la tabla que quiero, desde aquí, marcando las tablas, o marcando por acá en el menú de al lado, donde me aparecen las preguntas. Entonces yo selecciono acá al lado, y selecciono todas las tablitas, y les digo, cópiemelas, y me voy al Excel, voy a abrir otra hoja acá porque son hartas, y aquí le digo, péguelas. Y aquí me las pego todas. Y aquí las voy a acomodar un poquitito para que no parezcan tan desordenadas. Y aquí ya me aparecieron mis tablas y aquí puedo empezar a trabajarlas. El problema sí es que la copia de las tablas desde el SPSS al Excel, vienen muchas celdas que están pegadas, entonces ahí de repente eso lo hace un poco trabajoso, pero bueno. Yo aquí puedo insertar una columna. No, la voy a insertar acá. La voy a insertar ahí. Inserto una columna. Y aquí construyo mis porcentajes. Porque voy a graficar esto. Y cuando lo grafico en forma de porcentaje. Entonces digo que este número me lo calculo en términos porcentuales del total, que el total son 60. Entonces aquí le pongo el 60 para que me calcule el porcentaje. Y ahí lo pongo en forma de porcentaje, lo pongo al medio,
lo tomo y lo arrastro porque todo está referido al mismo número, ahí, al mismo porcentaje. Y aquí ya tengo aquí ya tengo mis porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Yo digo, voy a graficar esto que está acá. Este es el título del gráfico. Bueno, pero el título se lo puedo poner después. Entonces aquí, gráfico. Pongo eso sí, lo marco y le digo insertar un gráfico recomendado y Excel me recomienda estos gráficos. Voy a poner este gráfico que está acá. Y le digo aceptar y ahí Excel me hizo el gráfico. Ahí que hice. Aquí el Excel me quedó medio raro este gráfico. Me quedó corrido, pero no me gusta este gráfico como está. Ahí, que tengo estos espacios en blanco acá. Lo voy a sacar de aquí. Bueno, esta es la parte de edición que uno de repente, aquí depende de cada uno, cómo le guste. A mí en general me gustan, en esta parte yo le doy su tiempo para que me queden bien hechos los gráficos. Y aquí me quedo, aquí está mejor. Entonces aquí Profe, yo sí. Una consulta, en el tema de los porcentajes, ¿hay que Sí. dejarlos con números cerrados o recomiendo usar decimales? Porque ahí el porcentaje es 101%. ¿Acá? ¿Da 101%? 65, 22, 7 y 7, 101. Entonces, a ver si hay que usar un poco de... Pero ahí me da 100, pues yo lo sumé. Me da 100. Pero yo sumé en calculadora 65, 22, 7 y 7 y es 101. Pero y yo lo estoy sumando acá, pues me da otra cosa. Yo aquí apliqué la fórmula del Excel, fíjate. La fórmula ahí, agarro todo eso, lo subo y me da 100. A ver, voy a darle decimales. Y si le doy decimales, a lo mejor aparece lo que tú dices. ¿No? O sea, lo que pasa es que ahí sí, con decimales a lo mejor da el 100 cerrado, pero 65, 22, 7 y 7, 101. Entonces, por eso le preguntaba. Ya, no, yo, o sea, yo recomiendo no usar decimales, porque Ya. que en realidad un porcentaje de 7,23 para una encuesta no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, no aporta nada. Bueno, y aquí uno lo puede ir a, si quieres puedes ponerle la tabla de datos. Aquí hay una opción que yo puedo activarla. Activo tabla de datos. Entonces, qué es lo que aparece acá abajo? Si ustedes se fijan en el mismo gráfico, tengo las barritas para ver cómo se comporta y acá abajo tengo los datos. Por lo menos yo esto lo encuentro como entretenido, porque en un mismo, en una misma visión, en una misma vista, yo puedo ver cómo se comporta el gráfico y le puedo agregar los datos acá. Ahora, si ustedes quieren cambiar el estilo del gráfico, puede ser un gráfico como ese, por ejemplo, que ahí queda como más claro, ahí se ve como más claro, a pesar de que los colores oscuros son medio pesados a la vista, pero bueno, ahí es el gusto de cada uno, puede escoger el gráfico que más le guste o le acomode. En fin, ese también puede ser. Ahí tienen otro tipo. Entonces, se construye de esa manera, con el SPSS. No, digamos, es a través de tablas de frecuencia. Y bueno, ahí terminamos de esa manera, nos abocamos a esta parte de acá. Yo aquí les recomiendo que sean ordenados y ordenadas, o sea que cuando vayan a hacer análisis partan por grupos de preguntas vinculadas a objetivos y a dimensiones, y de tal manera que vaya apareciendo la información en forma ordenada y puedan ir trasladándolo de la misma manera hacia el informe, para que al final el análisis sea también más sencillo. Y la última parte de la conclusión, bueno, aquí no hay mucho que hacer, porque en realidad se trata solamente de ver lo que aparece en los gráficos en la parte anterior, y cómo se llama, hacer la síntesis y responder la pregunta en relación al objetivo general. O sea, responder el objetivo, o sea, hacer la conclusión en función del objetivo general.
Eso, ¿quedó claro? Esta cosa yo sé que pueden aparecer más dudas porque a la medida que uno va trabajándola de repente uno se va encontrando más preguntas, pero creo que con esto hay insumos suficientes como para ir avanzando. ¿Les parece, no? ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó más o menos claro? Sí, ahora quedó más claro, profesor. ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Estamos claritos? ¿Ya sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Sabemos el alcance? ¿Estamos bien? Bárbara, ¿estamos bien? Daniela, bien. Perfecto. ¿Y el resto? Pablo, Daniela, Vinca. Estamos bien entonces. Ya. Ya, pues, yo creo que por ahora está bueno. Y